Entonces, voy a recordar un poco lo que estamos haciendo. Tenemos ese conjunto de datos que son las calificaciones de los estudiantes y las notas en las materias matemáticas, ciencias y español. La idea es que uno, para hacer un gráfico, usualmente solo puede hacerlo en R3, pero los gráficos en R3 como que son difíciles de entender, ¿cierto? Uno tiene que empezar a hacer las rotaciones. Entonces, los gráficos que son más fáciles de entender son los que son en 2D. Entonces, en 2D uno podría hacer matemáticas con ciencias o matemáticas con español o ciencias y español, ¿cierto? Eso es, digamos, lo que nosotros sabemos de los cursos de estadística descriptiva. Acá con estadística multivariada, lo que nosotros vamos a hacer es poder graficar esto en 2 dimensiones, que fue lo que les mostré en el código de R. Ese gráfico bitplot es un gráfico de 2 dimensiones eh, que está como proyectando información de 3 variables y de 10 individuos. Entonces, es un gráfico que está trabajando en 2 dimensiones, pero está mostrando comportamientos que suceden en dimensiones más altas. Entonces, es ahí donde se dice que se reduce la dimensión. Es un problema que es de 3 variables, es decir, es trivariado, pero lo llevamos a un problema de 2 dimensiones. Entonces, es ahí donde se reduce la dimensión. Entonces, la idea de este conjunto de datos es que realicemos eh, estos ejercicios. El primer ejercicio, construir una tabla de similitudes entre los primeros 4 individuos utilizando la distancia euclídea clásica, ¿cierto? Ese sería un primer ejercicio. Entonces, para hacer la distancia euclídea clásica, por ejemplo, entre Lucía y Pedro, podríamos hacer ese cálculo. Yo les muestro aquí cómo se realiza. Aquí puedo abrir aquí un bloc de notas y les muestro eso. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, hacer la distancia entre Lucía y Pedro, aplicar la distancia entre Lucía y Pedro. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que calcular la raíz cuadrada, ¿cierto? De unas restas, ¿cierto? Una resta entre las notas de matemáticas, que sería 7 menos 7,5, eso al cuadrado, más las de ciencia, 6,5 menos 9,4 al cuadrado, más 9,2 menos 7,3 al cuadrado. Al calcular esa raíz cuadrada de esos elementos, de la suma de esos elementos, entonces se tiene lo que se conoce como la distancia entre Lucía y Pedro, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es una resta entre los diferentes elementos, esas restas se elevan al cuadrado, se suman esas restas y se le saca la raíz cuadrada. Y esa sería la distancia entre Lucía y Pedro. Y asimismo, uno debería pensarse cómo se calcula todas las demás distancias. La distancia entre Lucía y Carmen, entre Lucía y Luis, entre Lucía y Andrés, ¿cierto? Y saber cuáles están más cerca entre ellos, ¿cierto? Esa idea de la distancia nos la va a mostrar el ACP. Se supone que los que tengan una distancia más pequeña, entonces en el ACP eso se va a ver reflejado en el gráfico de Bitplot. Entonces, si nosotros vemos que Lucía y Pedro tienen una distancia, por ejemplo, de 50,
Entonces los vamos a ver muy separados en el gráfico. Si tienen una distancia muy cercana a cero, entonces van a aparecer juntos en el gráfico. Entonces, esa cuestión de la distancia se va a ver reflejada en el gráfico. ¿Ustedes entienden aquí cómo se calcula la distancia? Porque Restando, profe. sí, se entiende aquí cómo es el cálculo de la distancia euclidia. Por Sí. ejemplo, para Lucía y Pedro, lo que podemos hacer es calculemos para Lucía y Pedro cuánto Sí. nos da, calculemos para Lucía y Pedro cuánto nos da y calculémoslo para Lucía y Carmen. Y ahí vamos a saber quiénes están más cercanos, si Lucía y Pedro o Carmen y Lucía. Podemos hacer ese cálculo. Yo por acá tengo una de esas calculadoras. Podemos hacer el cálculo y ustedes me dicen cuánto les da. 7 menos 7 5. Solo como para saber quiénes están más cercanos. Lucía o Pedro o Lucía y Carmen. Entre esos, ¿quiénes están más cercanos? 7,5, 6,2, más 9,4 al cuadrado, más 9,2 menos 7,3 al cuadrado. Por ejemplo, esa a mí me da 3,5. ¿Ustedes les da lo mismo? 3,52 me da. Profe, estamos calculando. Vale. Si quieren, lo calculan y me dicen. Yo aquí voy armando la otra. Voy a ir armando la de Lucía y Carmen. Sí, quiero saber si ustedes saben calcular una distancia, porque el concepto de distancia se utiliza mucho. La distancia euclídea se utiliza bastante en todo lo que es el ACP. De hecho, en lo del dendograma se utiliza. Para hacer el dendograma, primero se calculan estas distancias. Yo les voy a enseñar en R cómo se calculan las distancias entre todos, pero pues al menos uno debería saber cómo se hace el cálculo, un poquito, comprenderlo. Entre Lucía y Carmen, voy a calcularlo acá. Sería 7 menos 7 6 al cuadrado más 6,5 menos 9,2 al cuadrado más. Me falta esa. Entre Lucía y Carmen para español sería 9,2 menos 8 al cuadrado. La idea es comprender quiénes están más cercanos, Lucía de Pedro o Lucía de Carmen. Comprenderlo con este criterio de la distancia. Si ustedes tienen alguna duda, me pueden preguntar, no hay problema. Si ya calcularon el de Lucía y Carmen, también lo pueden escribir por el chat si quieren. Eisenhower tiene una duda. Profe, en R, ¿cómo se escribe la raíz? Se escribe, la raíz se escribe SQRT. SQRT. Gracias. Profesor, ¿Sí? bueno, eh,
sea, yo estoy viendo el ejercicio efectivamente, Sí. eh, ahí describiéndolo paso a paso entre las respectivas variables y los personajes, pues como estudiantes y los números de cada uno. O sea, a vos le digo, yo tengo o sea, la percepción que yo veo es cuando usted, o mejor dicho, para no ser como tan obtuso en la pregunta, puntualmente la distancia va a ser una diferencia entre cada uno de los parámetros que yo estoy analizando. O sea, es lo que yo Exactamente, veo allí, ¿no? Eh, exactamente. Ahora, el por qué debe de ser con una raíz o por qué tiene que ser al cuadrado. Bueno, eso hace parte de la composición matemática ya. Exactamente, eso ya lo definen las personas de matemáticas, cómo se Sí, define la distancia. pero en sí, cuando usted me dice que de Lucía y Pedro, que puede Ah, ser cualquier tipo de variable, cualquier tipo de elemento, esa distancia, ¿qué me representa puntualmente? O sea, ¿simplemente una diferencia o es un concepto más global? claro, esa distancia aquí que estamos utilizando específicamente se llama la distancia de Euclidia, Sí. distancia Euclidia. Y sobre toda esa distancia se maneja una geometría. Sí, la que se va a plasmar en el cartesiano. Hasta ahí. Exactamente, Ujú. exactamente. Y la distancia Euclidia, digamos, la fórmula matemática es con esa raíz, tiene esa raíz. Y esta distancia euclidia, digamos que se relaciona mucho, no sé si de pronto te acuerdas cómo se calcula la desviación estándar, un poco, cómo Sí, es la sí, sí, formulita sí. de la Sí, desviación estándar. sí, 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 me acuerdo, sí. Si observamos, esa distancia euclidia se relaciona mucho con la desviación estándar, bastante. Entonces, digamos, qué es a lo que yo quiero llegar? Que calcular todas estas distancias nos van a dar como una especie de varianza o una especie de desviación estándar de toda la matriz de datos. Eso es, digamos, como el trasfondo a lo que se quiere llegar. Y aquí Sí, lo que estamos haciendo son unas pruebas para comprender cuál está más cerca, cuál está más cerca, cuál está más cerca, Lucía de Pedro o Lucía de Carmen. Por aquí, la compañera Verónica dice que la distancia de Lucía y Carmen es más pequeña que la de Lucía y Pedro. Exactamente nos da lo mismo, 3.014. 3.014 nos da la misma distancia. Es lo que estamos viendo aquí en general, que eh, lo que se ve aquí es que Lucía y Carmen tienen comportamientos más parecidos. Eso es lo que se está viendo. Eso es lo que se está viendo en términos generales. Lucía y Carmen se parecen más en comparación de Pedro, se parecen un poquitico más en comparación de Pedro. Pero ustedes me podrían decir, y entre ellos tres, de pronto Pedro, ¿a cuál se parece más? ¿Cierto? Entonces ahí tendríamos que calcular entre Pedro y Carmen. Hagamos esa última entre Pedro y Carmen, solamente como para saber entre esos tres quiénes se parecen más. Y ya luego les muestro en R cómo se calculan todas esas distancias. Porque el R me arroja todas de una vez. Y sobre eso se hacen otros análisis. Por ejemplo, la compañera Verónica preguntó el dendrograma. El dendrograma sale de todas estas distancias. Entonces, de ahí lo vamos a comprender bien. Entre Pedro y Carmen sería 7,5 menos 7,6 al cuadrado más 9,4 menos 9,2 al cuadrado más
73 menos 8 al cuadrado. Listo, entonces calculemos esta entre Pedro y Carmen. Y ahí nos vamos a dar cuenta entre ellos tres quiénes son los que más se parecen. Nos vamos a dar cuenta con ese cálculo. Obviamente también uno viendo los datos, uno se da una pequeña idea de eso. Vamos a ver cuánto les da. 0,73. 0,73, 4. 0,73, 4. Esa es la distancia que existe entre Pedro y Carmen. Entonces, ¿qué va a pasar con el ACP? ¿Qué va a pasar con el ACP? Lo va a pintar más cerca. Esa información, el ACP lo va a pintar más cerca. Va a colocar a Pedro más cerquita de Carmen que, por ejemplo, de Lucía. ¿Cierto? ¿Qué es lo que vimos aquí? ¿Qué podemos inferir aquí? Que Carmen y Lucía no están tan cerca. ¿Cierto? Entonces, miren algunas cosas que identificamos acá. Entonces, el ACP tiene en cuenta todas estas distancias que estamos calculando, el ACP las tiene presente y prácticamente el ACP también tiene presente distancias entre variables. Por ejemplo, uno podría calcular qué tan alejado están matemáticas de ciencias. Uno podría hacerlo, pero sería como al revés en los datos, ¿no? Sería como al contrario. Si me pienso cómo sería la distancia entre matemáticas y ciencias, sería 7 menos 6,5 al cuadrado, 7,5 menos 9,4 al cuadrado, 7,6 menos 9,2 al cuadrado. Entonces ahí puedo también calcular una distancia entre variables. Puedo definir una distancia entre individuos, una distancia entre variables. Se puede hacer eso. Y el ACP va a tener toda esa información. Prácticamente el ACP es como un resumen gráfico de todas esas distancias, de la distancia entre los individuos y de las distancias entre variables. Entonces, yo aquí, por ejemplo, aquí ya hicimos el primer punto, ¿cierto? El primer punto que aparecía aquí en la actividad en clase ya lo hicimos. Bueno, en la actividad en clase decía que con los primeros 4, ¿no? ¿Cierto? Aquí lo hicimos con los primeros 3 y estudiamos lo que es la distancia euclídea clásica, que hay que recordar que es muy parecida a una desviación estándar, su cálculo, su fórmula es muy parecida a una desviación estándar. Entonces, las distancias multivariadas en sí van a ser varianzas. Y esta cuestión, este segundo punto, nos hace referencia a calcular la matriz de correlaciones. Entonces, vamos a ver cómo la calculamos en R y hacer una interpretación de esa información. Entonces, vamos a pasar aquí al RStudio. Yo les mencionaba que este ejemplo que estamos realizando está en el campus virtual en la carpeta de análisis de componentes principales. Entonces lo que hicimos hace un rato fue cargar aquí los datos, corrimos la línea 9, la 10, la 11, ¿cierto? La 13, que es la que forma aquí la matriz con las 10 filas y las 3 columnas. Las etiquetas de los estudiantes y las etiquetas de las variables. Y aquí nos quedó nuestra matriz X, ¿cierto? Aquí tenemos nuestros datos, ¿cierto? Nuestro conjunto de datos se llama X. Y aquí en la línea 22, miren que yo dejo estos comentarios aquí. En R, este numeral significa comentario. Entonces, aquí en la línea 22 podemos ver lo que es algunas estadísticas descriptivas para esas variables. Miren que se tiene que el promedio para matemáticas es 6,79, para ciencias 7,6 y para español 7,74. Y se tiene el mínimo, el máximo y los percentiles. Y otra información importante que nos va a servir mucho, mucho, mucho en este curso es la matriz de correlación. ¿Cómo se calcula esa matriz de correlación? Se calcula aquí con la función core. La función core de la base de datos nos ayuda a calcular esa matriz de correlación. Y para ver como tal esa matriz de correlación, simplemente le decimos R
¿cierto? Ejecutamos ese elemento para ver qué es lo que hay dentro. Miren, ¿qué es lo que nos está diciendo esa matriz de correlación? Nos está diciendo que matemáticas y ciencias tienen una correlación de 0,85 y español y matemáticas tienen una correlación de 0,38. Entonces yo le pregunto, ¿qué variables están más correlacionadas? De acuerdo a esa información que nos da la matriz de correlación. ¿Qué variables se encuentran más correlacionadas? Me pueden decir cualquier cosa. Yo solamente, Matemáticas, ciencias. claro, matemáticas y ciencias, ahí se ve que son los que tienen mayor correlación entre ellas. ¿Qué significa que tienen mayor correlación entre ellas? Que, por así decirlo, como que se puede, como que generar una especie de relación entre esas dos, matemáticas y ciencias naturales. Como que pareciera que son más cercanas esas variables. Podríamos decir que su distancia es como más pequeña entre ellas dos, si lo vemos en términos de distancias. Por ende, si vemos que la correlación es más grande para una variable en específica, vamos a ver que en el gráfico van a aparecer más junticas las variables. Por eso aquí me lo muestra aquí en el gráfico. Matemáticas y ciencias tienen una correlación más fuerte y en términos del gráfico están más cerca. Si están más cerca, quiere decir que están dando mayor correlación. ¿Sí se entiende? Si vemos que dos variables están más cerca, quiere decir que esas dos están mayor correlacionadas. Y eso lo vamos a ir practicando siempre en los gráficos. Se ve aquí que matemáticas y español, su correlación es de 0,38, por eso matemáticas y español, miren que no están tan cercanos. ¿Qué significa que matemáticas y español tengan esa correlación de 0,38? Que prácticamente son como dos mundos opuestos, eso es lo que está diciendo matemáticas y español, como que son independientes, por así decirlo. Lo que pasa en matemáticas no influye en lo que pasa en español, eso es lo que está diciendo ese gráfico. Pero Y lo que se nos está podría dando decir, la... ¿Sí? se podría decir que una persona pues, que le gusta la matemática es malísima digamos, para la materia español, puede ser, digo yo, cualquier cosa, que no todo matemático es bueno para la literatura, que no es bueno para, digo yo, cualquier cosa. Exactamente. Podría decirse como una cosa de ese estilo, que las personas que les gusta, que son buenos en matemáticas, no necesariamente van a ser buenos en español. Eso, eso es algo más o menos que se estaría diciendo ahí. Y en cambio, las personas que de pronto les va muy bien en ciencias naturales, parece que sí están teniendo unos buenos comportamientos en matemáticas. Parece que lo que le guste a una persona ciencias naturales y que le vaya bien está relacionado con lo que pasa en matemáticas también. O sea, como que se relaciona esa información. Entonces, eso es lo que está pasando en ese conjunto de datos. Las conclusiones que estamos haciendo es para esa muestra de 10 personas, ¿cierto? No estamos haciendo aquí generalizaciones, digamos, es como para esas 10 personas que estamos estudiando, para esa población o para esa muestra de 10 personas. Entonces, eso es lo que pasa aquí con la matriz de correlación. La matriz de correlación podría ser una tabla de proximidades entre las variables. Nos ayuda como a identificar un poco cuáles están más cercanas y también cuáles están más lejanas. Eso nos ayuda a identificarlo y relacionarlo directamente con el ACP. Y aquí esta función dis, esta función que tenemos aquí dis, es la distancia euclidia. Euclidia. ¿Cierto? Esta función dis, si nosotros la ejecutamos, nos va a mostrar lo que estábamos calculando ahorita a mano, ¿cierto? Nos muestra aquí como varias distancias, ¿cierto? La distancia que hay de Pedro a Lucía, 350, ¿cierto? La distancia que hay de Lucía a Carmen, ¿cierto? Nos muestra todas las posibles distancias y nosotros aquí podemos analizar cuáles serían los que están más cercanos y cuáles son los que están más alejados. Eso se podría analizar. Por ejemplo, aquí, para este caso particular, se ve que algunos de los que están muy cercanos es José y Carmen. José y Carmen se ven muy cercanos.
Al igual, José y Pedro también se ven muy cercanos. Y miren que en el plano también los muestra. José y Pedro muy cercanos, José y Carmen también, y José y Ana. José y Ana parece ser que son los más cercanos entre ellos. Y esa información, mire que la está graficando el ACP, esa información aquí de las distancias. Entonces, el ACP lo que te está mostrando es como un resumen de cuáles son los individuos más cercanos. Si son cercanos es porque se parecen, tienen similitudes entre ellos. Si están distantes es porque pues no se parecen, no están relacionados. Y también ese ACP nos muestra relaciones entre las variables. Entonces, ese ACP es un gráfico bien completo. También aquí había otro punto, acá en la actividad, que era realizar la matriz de correlación, el tercero, para la matriz de correlación, realizar una descomposición en valores y vectores propios. Ese sería el tercer punto. Entonces, en ese punto, eh, para hacer, voy a colocarlo aquí en esa línea 29, para hacer la descomposición en valores y vectores propios, se utiliza lo siguiente. Se utiliza lo siguiente. Entonces, para calcular esos valores y vectores propios, utilizamos la función age. Age. Específica, más exactamente, agent. Agent. Y dentro de esa función agent escribimos la matriz de correlación que tenemos. Esa matriz de correlación la colocamos como R. Entonces, miren, ahí tenemos esa matriz de correlación dentro de la función agent. Y con ese agent me muestra estos resultados acá abajo. Estos resultados, los primeros son los valores propios. Values son los valores propios. Con esos valores propios se calculan los porcentajes que aparecen aquí. Eso se llaman los porcentajes de varianza y te ayudan a determinar si el análisis que se hizo del ACP es bueno. Y esto que aparece aquí de los vectores propios ayuda para poder calcular la coordenada asociada aquí a la materia español, matemáticas y ciencias. Es decir, te ayuda a saber dónde colocas español, dónde colocas matemáticas y ciencias. Estos vectores hacen parte como del plano cartesiano que se forma. Entonces, esta es como la información que se necesita para poder calcular más elementos acá del ACP. Entonces, ya saben ustedes que para calcular los valores y vectores propios se utiliza agent. Yo en el curso les voy a enseñar cómo interpretar estos valores propios y cómo relacionarlos con esto de acá, con estos porcentajes. Saber cómo se saca este 64,3, ¿cierto? Cómo se saca este 33,8 y qué significa para el análisis. Y esa información está ligado a esto que estoy señalando aquí. Entonces, es importante de que tengamos presente que vamos a utilizar valores y vectores propios y que eso nos va a servir para comprender cosas del ACP. Y digamos que eso sería como lo que está respecto aquí a la actividad, ¿cierto? Sobre este ejercicio uno puede hacer más cosas, uno puede hacer la parte gráfica, le puede hacer los BOSPLOS, les puede hacer gráficos de dispersión, ¿cierto? De dos variables, le puede hacer varias cosas a ese ejercicio. Lo que nosotros vamos a ir haciendo es sobre ese ejercicio le vamos a ir meter más análisis, le vamos a ir agregando más cosas, más y más cosas para irlo comprendiendo de mejor forma.
No sé si hasta ahora con estos 3 puntos ustedes tienen alguna duda. Se- Profe, una se- pregunta, ¿Sí? ¿la matriz de correlaciones también se puede sacar a nivel individuo? Porque en el ejercicio lo hicimos respecto a las materias. Claro, respecto a las variables, A las variables, ajá. ajá, respecto a las variables se hace esa matriz de correlación. Resulta que eh, a partir de los individuos, si nosotros lo pensamos, como a partir de los individuos, eh, sería como, como una matriz un poco más grande, ¿cierto? Miren esta matriz, volvamos aquí a la matriz de correlación. Mira que esta matriz de correlación es de 3 por 3, ¿cierto? Tiene 3 filas y 3 columnas. Si lo pensamos para el otro caso, debería ser de 10 por 10. Debería ser de 10 por 10. Pero resulta que esa que es de 10 por 10 tiene información equivalente en varianza a esta matriz de correlación. Entonces, la pregunta que hace Verónica para responderla es una pregunta un poco avanzada. Eh, Tiene que ver con esa cuestión de los espacios, ¿cierto? Los individuos están en el espacio RP y las variables están en el espacio Rn. Entonces, para cada espacio se hace un análisis y luego se junta esa información. Entonces, no, yo lo que voy a ir haciendo en el curso es primero mostrar cómo se hace el análisis para la nube de individuos, que es la que se llama RP. Y luego Ok, les voy a mostrar cómo se hace el análisis para la nube RN. RN. Listo. Que esa nube RN, en este caso, daría una matriz de 10 por 10, 10 por 10. ¿cierto? Listo, profe. Esa usualmente en estadística nunca se interpreta, o sea, como que es raro interpretar esa. Sí se puede formar y sacarle sus valores y vectores propios, pero esa como que casi nunca se interpreta porque nosotros en la práctica podemos tener, si es n por n, imagínate que tengas una base de datos de 1.000.000. Entonces se va a quedar 1.000.000 por 1.000.000. Entonces esa matriz es muy grande, es muy densa. Entonces por eso los análisis van a ser más prácticos de hacer en la matriz que es pues, P por P. P por P, usualmente P es más pequeño. Entonces, en P por P es más sencillo de trabajar. Si nos vamos a RN, los análisis son más complicados. Pero hay unas formas, hay unas equivalencias entre los dos análisis. Entonces, digamos que eso se va a ir comprendiendo en el curso. No sé si ahí queda más clara la pregunta. Sí, profe, gracias. Vale. Vale, aquí como ya se va a acabar el tiempo, entonces me toca cerrar este link y conectarnos de nuevo. Lo que vamos a hacer ahorita es como hacer un repaso de lo que pasó con este ACP, ¿cierto? Yo les voy a dar las interpretaciones, les voy a decir qué es lo que está pasando, pero sería bueno que ustedes también me hagan preguntas con ese ACP. Entonces, ahorita que nos conectemos de nuevo en este link, eh, ahí les comento bien qué es lo que está pasando con ese ACP y qué conclusiones generales sacamos de esa información.